¿cómo están? Vamos a nuestro último capítulo de esta serie, así es que espero que la hayan disfrutado y hoy en el capítulo 12 de Daniel hablaremos sobre Israel en la tribulación. Con este capítulo, como dije, vamos a concluir la serie y yo he tratado de ser lo más fiel posible a la revelación desde la perspectiva de Daniel y del Antiguo Testamento. Y por eso seguramente has notado que hay algunas cosas que quedaron como en vacío, como que faltan algunas cositas. Y es natural, porque esta revelación se va completando después con lo que viene en el Nuevo Testamento. Así que tienes que tener paciencia, pero de eso se trata, creo yo, el estudio bíblico sistemático y sincero, de ir viendo lo que la Biblia dice y no importar a tontas y a locas de todas partes, como si todo el mundo ya supiera de qué se trata. Cuando Daniel terminó de escribir su libro, seguramente habían muchas cosas que le faltaban por entender y claramente quedó inquieto, ya lo hemos visto varias veces. Nosotros tenemos un panorama mucho más completo de todo esto, porque vemos hacia atrás y gran parte de lo que habló y predicó Daniel ya se ha cumplido. Y eso es muy importante, porque para nosotros significa una claridad absoluta de que nuestro Señor tiene el control sobre todo lo que está ocurriendo. Y por otra parte, nos dice que aquellas cosas que todavía están por cumplirse en el futuro y que seguro no comprendemos 100%, igual podemos descansar en que el Señor tiene el control y Él es bueno. Él siempre va a hacer aquello que es bueno para su pueblo. Y así lo hemos comprobado en Daniel, que está trabajando específicamente en relación con Israel y por eso evidentemente no aparece todo lo que quisiéramos saber sobre nuestra época, sobre la iglesia, sobre, bueno, lo que sea, pero específicamente con Israel en lo que está pasando acá. Así que vamos al capítulo 12 y vamos a leer los primeros 4 versículos y después de eso le vamos a pedir al Señor que nos guíe. Cuando llegue el momento, dice el versículo 1, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Serán momentos angustiosos, como jamás los hubo desde que la humanidad existe. Imagínate la descripción. Pero llegado el momento, tu pueblo será librado. Lo mismo que todos los que estén registrados en el libro. Estas son palabras de ánimo, son de gran esperanza, especialmente para Israel en este tiempo. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que instruyen a muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad. Pero tú, Daniel, mantén estas palabras en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y la ciencia irá en aumento. Padre bueno, ayúdanos con este capítulo maravilloso y final del libro de Daniel. Tú revelaste estas cosas, tu profeta fue fiel al transcribirlas y nosotros queremos ahora tener una mente clara para entender y un corazón puro para atesorar y por supuesto, Señor mío, poner en práctica. Bendice a tu pueblo, Señor, te ruego, y bendice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comienza este capítulo 12 hablando específicamente de lo que Daniel llamó la última semana de Israel, la semana 70. ¿Te acuerdas de ese esquema que vimos, ¿no es cierto? Que después de 69 semanas iba a manifestarse el Mesías, pero después de eso se le quitaría la vida. Y eso nos dio la pauta de que había un lapso entre medio, entre la semana 69 y la semana 70. Bueno, ese lapso, de en realidad varios siglos, es el tiempo de la iglesia. Y terminado ese tiempo, o también conocido como el tiempo de los gentiles, viene a retomar la historia profética con el pueblo de Israel. Y vimos que la marca de esos inicios y términos de la historia profética de Israel tiene que ver con el templo, si el templo está construido o no, porque el templo representa
la presencia de Dios, la habitación de Dios en medio de su pueblo. De manera que, a pesar de que Israel volvió a ser una nación en 1948, el 15 de mayo, por un decreto en realidad, pero pudieron volver a Palestina y ocupar gran parte de ese sector, no obstante, la historia profética de Israel aún no es retomada, a pesar de que Israel ya está allí y que, a pesar de todos los pronósticos, nuevamente existe la nación de Israel. Sin embargo, ese año no marca el inicio del reloj profético, porque todavía el templo no está en función. Nos dice el pasaje que van a ser tiempos tremendos, angustiosos, los peores que haya vivido Israel en toda su historia. Y por Dios que ese pueblo ha sido perseguido y tiene historias para contar de lo que ha vivido a través de los siglos. Ya vimos, por ejemplo, aquí mismo en Daniel, lo que se profetizó con respecto a Antíoco IV Epífanes, y eso mismo ocurrió preciso. Y no solamente ahí, sino que antes hubo dramas, después, o sea, Israel la ha visto dura, y aún así viene todavía un tiempo peor. El Señor Jesús en Mateo capítulo 24, versículos 21 y 22, dijo lo siguiente sobre este tema y refiriéndose precisamente a la profecía de Daniel. Dijo, porque entonces habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Concuerda perfectamente con lo que dice el versículo 1 de Daniel 12. Y no habrá nada más, dice el Señor. Y el versículo 22 dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. Todo eso está en este ambiente muy parecido a Daniel y Jesús predicando muy en ambiente de Antiguo Testamento, o sea, refiriéndose específicamente al pueblo de Israel. El ángel que hablaba con Daniel en ese momento comenzó la revelación consolando a Daniel con dos cosas. En primer lugar está lo que dice acá en el versículo 1, de que vendría esta intervención del arcángel Miguel, el cual está a favor de Israel. Y esto se refiere específicamente a la parte final de la semana 70. Ya voy a entrar en esos detalles, pero a la última parte, los últimos 3 años y medio, entendiendo que la semana 70 dura 7 años. Porque habrá en esa época un nuevo y final intento de Satanás por exterminar a Israel. Y por eso que será la persecución más terrible, más cruel y más dramática de toda la historia. ¿Y cuál es la razón de ello? Es que si logra exterminar a Israel, entonces impediría a Satanás que se cumplieran las promesas hechas a Abraham y a David. Y de esa manera impediría también el regreso de Cristo. Porque tienes que entender que el regreso de nuestro Señor, la segunda venida, no solamente tiene que ver con la iglesia, sino específicamente también con las promesas hechas a Israel. Dios jamás deja una promesa sin cumplir. Y todo lo que le dijo a Israel se cumplirá. Así comenzamos esta serie y por eso con esa misma seguridad dijimos y decimos, si Dios le prometió algo a Israel, eso se cumplirá. Y por eso es imposible que las cosas sean simplemente asimiladas a la iglesia como si Dios se hubiera equivocado. Dios le prometió cosas a Israel y cosas a la iglesia. Y a pesar de que todo lo que se convierten de Israel en esta época pasan a ser de la iglesia, porque solo hay un pueblo de Dios en este momento, cuando Israel vuelva a ser retomado para que inicie de nuevo el reloj profético, definitivamente en ese pueblo, en esa etnia, se cumplirán las promesas, a pesar de que para participar en esa etnia tienen que ser redimidos al estilo de la iglesia, vale decir, reconocer a Jesucristo como el Mesías y, por lo tanto, recibir el Espíritu Santo para la regeneración de las personas y para la transformación espiritual a la imagen de Cristo. Así es que dice en este capítulo, comienza el versículo 12 diciendo que estos escogidos serán librados y se refiere principalmente a ser rescatados de este intento de exterminio. Porque de lo contrario, si no son rescatados o como dice Jesús en Mateo 24, no son acortados estos tiempos, se extinguiría Israel y no se podrían cumplir las promesas.
En el mensaje pasado vimos los detalles de esa intervención final de nuestro Señor rescatando a Israel mediante un tremendo terremoto, un valle, un lugar para escapar, etc. en Zacarías capítulo 14, los primeros 5 versículos. Así que revísalo, allí están los detalles desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Nos faltan detalles del Nuevo, pero lo veremos más adelante. Así es que en esta época definitivamente habrá conversiones, muchísimas. Y por supuesto de Israel también. Y ese Israel será una manada pequeña, será un remanente que el Señor rescatará. También habrá apóstatas de Israel. El cuadro es muy similar a lo que ocurrió en la época de Antíoco IV Epífanes y el levantamiento macabeo. Había gente fiel que pagó esa fidelidad con su vida incluso, y otros que se retiraron, dieron vuelta, ¿no?, la espalda, apostataron. Entonces eso mismo ocurrirá en este tiempo, menos aquellos que estén escritos en el libro. Y ahí fíjate que interesante, no se refiere solo a Israel, sino también nos da un vistazo de esta mirada mayor que tiene nuestro Señor, que incluye a todo el mundo, no solamente a una etnia o un pueblo. Ahí estamos también nosotros incluidos, pero para los detalles de esas personas, o sea, de nosotros, viene el Nuevo Testamento. Y la segunda cosa con que el ángel consuela a Daniel es lo que dice en el versículo 2, que habrá una resurrección. Y esto es algo interesantísimo. Algunos dicen que es un pensamiento tardío en el Antiguo Testamento y que por eso Daniel fue escrito tardíamente, o sea, en el siglo II. Ya lo hemos visto varias veces. Pero si uno revisa realmente la revelación de esto, de la resurrección, es un tema que aparece varias veces en el Antiguo Testamento, aunque solamente aquí es puesto tan claro. Pero aparece varias veces en los Salmos, en Isaías y por supuesto también en ese famoso pasaje de Job. No voy a entrar en detalle, pero el punto es que esa resurrección es algo claro en la Escritura y es parte del consuelo, porque habrá una resurrección de justos y de injustos, aunque cada uno va a recibir una recompensa diferente en ese momento de resurrección. Jesús también habló de eso y nuevamente en esta perspectiva antiguo testamentaria. En Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 dice: no se asombren de esto. Vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mismo espíritu de Daniel, misma revelación y dicha por nuestro Señor Jesús 5 siglos después. Apocalipsis capítulo 20 también nos habla de otro momento donde vemos este ambiente de resurrección, pero este es al final de los tiempos, al final del reino mesiánico, delante del gran trono blanco, el juicio final. Y esto habla de la resurrección de los inconversos. Escucha esta palabra. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Vi también un gran trono blanco, dice Juan, y al que estaba sentado en él, de su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, ahí está la resurrección, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos, y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El mar entregó los muertos que yacían en él, también la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos, escucha esto, los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la resurrección de los inconversos, es el juicio final de los inconversos delante del gran trono blanco, el trono de juicio de Dios. Y aunque se abren muchos libros, libros de obras, está todo escrito, sin embargo, la condenación viene por no tener el nombre escrito en el libro de la vida. Y a eso se refiere Daniel también con ese famoso libro. Ese es el libro que define todo, porque el libro de la vida no es otra cosa
que el lugar donde son anotados los nombres, o tal vez mejor dicho, donde no son borrados los nombres de aquellos que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la diferencia. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, es muy interesante entender que hay en total 7 resurrecciones, siendo la primera de ellas la de nuestro Señor Jesucristo. Y después del Señor hay otras 5 resurrecciones, 6 en total de personas salvas, siendo la primera de Jesús, que no podemos hablar ni siquiera de alguien salvos, porque es Dios mismo, ¿no es cierto? Pero 5 se refieren a resurrecciones de creyentes. Y hay una séptima, ¿verdad? Una séptima resurrección que es la de los inconversos, precisamente la que está aquí en Apocalipsis 20 y también mencionada en Daniel 12:2. Eso es muy importante tener presente. Habrá resurrección del cuerpo físico. El cuerpo descansa y se pudre, ¿no es cierto? Vuelve a la tierra del cual fue tomado. Y en el tiempo final, el alma, que nunca muere, y va a uno de 2 lugares, ya sea a la presencia de Dios o al lugar de espera antes del juicio final. Cuando llegue el momento, el alma vuelve a juntarse con un cuerpo renovado, un cuerpo eterno, un cuerpo que servirá nuevamente de transporte, de habitación para el alma, ya sea para vivir eternamente en la presencia de Dios o eternamente separado de la presencia de Dios. En la resurrección, aquellos que son nombrados acá como los entendidos, en el versículo 3, también se podría traducir los sabios, ellos comprobarán que todo lo que creyeron fue cierto. Y me encanta cómo son nombrados acá como testigos, porque dice que ellos llevarán a otros a entender y a ser justos. Entonces, estos entendidos finalmente son los que son resucitados para bien, pero no es porque simplemente creyeron, sino que compartieron, testificaron de lo que creyeron. Y esa al final, mis hermanos, es la marca de si tenemos o no a Cristo en el corazón. Si nosotros tenemos a Cristo, eso se va a notar en fruto y viceversa. A Daniel se le pide que cierre esta profecía o la guarde. Es una mucho mejor traducción que manténla en secreto. No sé por qué la Reina Valera contemporánea puso esa traducción ahí. La palabra significa cerrar o guardar. Y se refiere a costumbres del Medio Oriente de aquella época, que es mantener a salvo, es mantener una copia original a salvo, intacta. Y también le dice que sea sellada, vale decir, como se acostumbraba en aquella época, que el escriba ponga su firma, porque él testifica de que esas palabras realmente las recibió y son el original. Y los testigos también sellaban o firmaban, y de esa manera el documento se volvía oficial e inmutable. Es una imagen del Medio Oriente de hace miles de años, y la traemos acá, porque es la imagen que quiere darnos de esto que está ocurriendo acá. Esta profecía es cierta, viene de Dios, ha de ser guardada hasta el tiempo del fin, protegida y sellada, porque sin duda es oficial y se cumplirá, mis queridos. Por tanto, termina esta primera sección diciendo: muchos correrán de allá para acá, la ciencia aumentará, o sea, tratarán de entender estas cosas. Y a decir verdad, me imagino que has comprobado en este estudio de Daniel cuán ricas son estas profecías, cuánto bien nos hacen al alma, cuánta esperanza y fe producen en nosotros. Pero cuando llegue el momento del que las personas estén viviendo estas cosas, ellos van a tratar de entender las profecías de Daniel. Y creo que es un llamado para nosotros, para que las compartamos, para que puedas diseminar, hacer tu parte, y que las personas, la mayor cantidad posible, pueda comprender estas cosas antes de que venga el tiempo del fin. Después las tratarán de entender, pero más que nada las vivirán. Y eso, te aseguro, no serán tiempos agradables. ¿Me sigues hasta acá? Segunda parte de este capítulo 12, versículos 5 al 13, los leemos y después voy a comentar. Versículo 5. Yo, Daniel, me fijé y vi a otros 2 hombres, o sea, ángeles en este caso, que estaban en pie a la orilla del río,
uno en un lado y el otro en el lado opuesto. Uno de ellos le dijo al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que evidentemente son ángeles: ¿cuándo se cumplirán todos estos portentos? Y vi que el que estaba vestido de lino y de pie junto a las aguas del río levantó hacia el cielo las dos manos y, jurando por el que vive por los siglos, dijo: pasarán un tiempo más 2 tiempos y la mitad de un tiempo, cuando la dispersión del poder del pueblo santo llegue a su fin, todas estas cosas se cumplirán. Yo pues oí esto, pero no lo entendí. Así que dije: mi Señor, ¿qué fin tendrá todo esto? Él respondió: vamos, Daniel, estas palabras están cerradas, ahí está bien traducido, y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán con impiedad. Y ninguno de ellos entenderá esto, pero los entendidos sí lo comprenderán. Versículo 11, muy importante. Desde el momento en que sea suspendido el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, pasarán 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Pero tú sigue hasta el fin. Cuando llegue el fin del tiempo reposarás y te levantarás para recibir lo que te corresponde recibir. Así que le asegura a Daniel que él también va a participar de esta resurrección y tiene una recompensa especial. Aparecen entonces en escena 2 ángeles más. Y esto es sumamente interesante porque ellos empiezan a preguntar, tienen mucho interés. Y no es simplemente un dibujo, esto se aparecen ángeles como para que la escena sea más entretenida. Esto es lo que realmente ocurre. 2 ángeles aparecen porque siempre están mirando, pero aparecen acá, se forman parte de esta revelación y preguntan: ¿cuánto va a durar todo esto? Fíjate que los ángeles están siempre muy interesados en los planes de Dios, a diferencia de la mayoría de la humanidad. Ellos no lo saben todo. Ellos han de participan en la lucha espiritual, como ya vimos, pero ellos van averiguando de a poco de qué se trata lo que Dios va haciendo, porque lo van averiguando en la medida que el Señor lo revela, específicamente a la humanidad. Ellos entonces están atentos y listos para obedecer las órdenes en esta lucha espiritual que tiene tanto que ver con nosotros, y nosotros estamos mucho menos interesados que ellos. La pregunta que hacen estos ángeles seguramente se refiere a lo escrito en el capítulo 11, porque de eso, ¿no es cierto?, es de donde viene toda esta revelación. Y el capítulo 11 contiene, sobre todo el versículo 36 en adelante, contiene eventos repartidos en toda la semana 70. Pero como vimos en el mensaje pasado, del versículo 40 al 45 del capítulo 11, en mi opinión, se refiere específicamente a la primera parte de la semana 70, ¿ya? Los primeros 3 años y medio. Ese tiempo es donde habrá este pacto del anticristo con Israel, donde el templo estará en función y por lo tanto será un tiempo de relativa paz para Israel y para el mundo. Y más o menos hacia el final, o tal vez en la mitad de ese tiempo, de la primera parte, el anticristo finalmente cambiará su lugar de gobierno de esta antigua Roma, por así decirlo, o antiguo Occidente, y se trasladará a Medio Oriente, a Palestina específicamente, porque allí es donde va a provocar la famosa abominación desoladora. En el versículo 7 dice que pasarán tiempo más 2 tiempos y la mitad de un tiempo. En el original dice tiempos, no dice 2 tiempos, pero se sobreentiende. Y ya vimos eso, y también en Apocalipsis es citada esta misma expresión que se refiere a 3 años y medio. Recuerda que estamos hablando de años de 360 días, porque son años lunares, por lo tanto de meses de 30 días. Y en ese caso,
3 años y medio son 1260 días. Esa cifra es muy importante. Como dije, en mi opinión, esto se refiere en primer lugar a la primera parte de la semana 70, aunque estoy consciente de que los ángeles están interesados en lo que está ocurriendo al final, en la parte final donde Israel es rescatado. Y por supuesto Daniel está súper interesado en eso. De manera que es difícil saber si esta revelación del versículo 7 se refiere a la primera parte o a la segunda parte de la semana 70. Pero a decir verdad no importa, porque nos dice que va a demorar tiempo y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio. Y si eso es justo la mitad de la semana 70, por defecto la primera mitad también dura eso, o por defecto la segunda mitad dura lo mismo. Recuerda entonces, 1260 días o 3 años y medio. Como dije, la primera parte de la semana 70 será de relativa paz, habrá un pacto y el pueblo de Israel se va a beneficiar hasta cierto punto de esta situación. Ellos creerán que están bien, ellos creerán que son tiempos finales y muy buenos para Israel, creerán tal vez que finalmente el reino mesiánico viene a ellos de alguna manera, porque el templo está en función, hay paz, Israel es reconocido, se acaban los enemigos de Israel que tratan de destruirlo, del norte, del sur, hay un Salvador, que es este anticristo. No será un tiempo grato para la iglesia, si es que la iglesia permanece en esta época, vamos a hablar de eso en un momento más, y no será grato para los que se conviertan a Jesucristo en este tiempo. Pero para el resto del mundo y para Israel será un tiempo de relativa paz. Es como el cuadro que vimos también en la sesión anterior, pero quiero repetir ahora, ese cuadro que nos prefigura Ezequiel capítulo 38, versículo 11, donde dice: voy a invadir un país indefenso, voy a atacar a gente tranquila, que vive despreocupada. Todos ellos habitan en ciudades sin murallas, ni puertas, ni cerrojos. Ese es el ambiente. Y esto es la invasión del norte, que va a ser repelida por el anticristo, pero que, es el ambiente que se vive en este tiempo. Por eso digo que es un ambiente de paz, de tranquilidad, como Israel no ha vivido por mucho tiempo y definitivamente no vive ahora mismo. Pero cerca de la mitad de la semana 70 es que ocurre realmente se da vuelta la chaqueta el anticristo. Y posiblemente después de haber aplastado las coaliciones del norte y del sur y entrar a gobernar al mundo desde Palestina, donde ya está tomando cada vez más control de todo el mundo, ¿verdad? Porque ya tiene el control de Occidente, pero Oriente definitivamente se le resiste, porque hay toda una cantidad de países islámicos que tienen su propia agenda y tienen su propia forma de ver las cosas. Y hay todo un lejano Oriente que tiene otra agenda también y que por lo tanto va a estar en esta competencia dramática con Occidente. Pero Occidente tiene ahora un regente que trae unidad y paz y lentamente va conquistándolo todo. Y a través de esta agenda de la cual hablaremos en la próxima serie, él se instala acá y más o menos a la mitad de la semana 70 hace lo que siempre fue su propósito, que es declararse el Mesías. Es el anticristo, es decir, el que reemplaza, el que está en lugar de Cristo. Él quiere ser reconocido en primer lugar por Israel, para que Israel no reciba al Mesías que viene en la segunda venida, para que él sea el Mesías. Y así es que comete la famosa abominación desoladora, que es, según lo que nos revela Apocalipsis, colocar una imagen suya en el templo para ser adorado. Y ahí te fijas que es muy diferente de lo que hizo Antíoco IV Epífanes, y por lo tanto no pueden ser el mismo personaje, como han dicho algunos estudiosos, y que rechazo completamente. Son dos personas diferentes, aunque Antíoco IV evidentemente es un tipo, una figura
de este personaje diabólico del final de los tiempos, que tiene varios nombres: el hombre de pecado, la bestia, el anticristo, etc. En el capítulo 12, versículo 11 de Daniel, encontramos la pregunta de Daniel, que va a producir mucho más una contestación con unos datos muy importantes. En los versículos 8 al 10, el ángel ya ha tomado tiempo para contestarle a Daniel de que será un tiempo de purificación, que no va a haber un exterminio final de Israel, sino de rescate. Sin embargo, será un tiempo de purificación y muchos pagarán con la vida. Pero le da aquí un dato muy importante. Le dice en el versículo 11: desde el momento en que sea suspendido el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, pasarán 1290 días. ¿Cuánto te dije que eran 3 años y medio? 1260. Así que aquí tenemos unos 30 días que nos están complicando la vida. Ya veremos eso. El punto es que esta segunda parte, y aquí sí es clara, la segunda parte, la segunda mitad de la semana 70, que llamamos generalmente la gran tribulación, por lo que dijo el Señor Jesús, que serán tiempos angustiosos, una tribulación como jamás hubo en el mundo ni jamás la habrá. Por eso se llama esta segunda parte, los 3 años y medio finales, la gran tribulación. Jeremías lo llamó el tiempo de angustia para Jacob. Puedes leerlo en Jeremías capítulo 30. Pero quiero mencionar una cosita acá. En este versículo 11 hay un problema en la traducción. Todas las Reina Valeras, la 60, la contemporánea, la actualizada, la 95, todas traducen desde que sea suspendido el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora. Incluyen ese hasta. Pero la palabra que aparece allí, sí, la verdad, se puede traducir hasta, pero también se puede traducir y. Simplemente y. Como hacen, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas, la NBI e incluso la Nácar Colunga, que es una versión católica antigua. Hay una diferencia con eso, porque el versículo dice: desde el momento en que sea quitado el sacrificio continuo, es decir, se rompe el pacto, hasta la abominación desoladora, según la Reina Valera, hay 1290 días. Eso significaría que el rompimiento del pacto es a la mitad de la semana 70 y al final de la semana 70 sería la abominación desoladora, o sea, justo antes del regreso de Cristo. Esa es una opción, claro que sí, y allí está esta diferencia. Pero si se traduce y en lugar de hasta, significa que desde el momento en que se ha quitado el sacrificio continuo, o sea, se rompe el pacto y la abominación desoladora, o sea, van juntos, de ahí se cuentan 1290 días hasta el regreso de Cristo. O sea, hay una diferencia aquí en la traducción. En mi opinión, eso no está claro, si la abominación desoladora ocurre en la mitad o al final de la semana 70. ¿Ya? Vamos a ver esos detalles en un momento más. Pero tratemos de hincarle el diente a estos 1290 días. ¿Por qué? Si ya vimos que 3 años y medio son 1260. ¿Qué pasa con esos 30 días? La verdad es que nadie sabe y son puras conjeturas. De hecho, ¿dónde van esos 30 días? ¿En qué parte de la semana 70? También es un problema. En mi opinión, hay dos posibilidades. Una es que el anticristo rompe el pacto con Israel un poco antes, 30 días antes de la mitad de la semana 70. Y de allí se cuentan esos, ahora ya no son 1260, sino 1290 días, hasta el final de la semana 70. ¿Me explico? Otra posibilidad es que comenzando justo en la mitad de la semana 70 se cuentan 1260 días, ahí termina la semana 70, y 30 días después regresa el Señor Jesús. Eso también es una posibilidad. En ese caso habría ocurrido la abominación desoladora justo al final y después de eso vendría el regreso de nuestro Señor. Es una posibilidad. Puras conjeturas.
La verdad es que con lo que te quiero mostrar en un momento más, en un gráfico, allí es donde pretendo aclarar un poco más esto. Esa abominación desoladora, como te dije, léelo en Apocalipsis capítulo 13, es una imagen de la bestia, una imagen muy particular que es colocada en el templo, en el lugar santísimo, en el lugar que le corresponde solo a Dios. Allí se coloca esto para adoración de Israel en primer lugar, pero del mundo entero. Pero en el versículo 12, para terminar de complicarnos la historia, aparecen unos 45 días más, porque dice que bienaventurados los que lleguen hasta 1335 días, o sea, 1260 más 30, 1290, más 45, 1335 días. ¿Para qué sirven esos 45 días? Nuevamente, puras conjeturas. No se sabe con precisión. Pero en mi opinión, por decir algo, ¿no es cierto?, que por supuesto está de acuerdo con algunos estudiosos, pero al final sigue siendo mi opinión, esos 45 días pueden ser para poner orden después de la famosa batalla de Armagedón, donde ha quedado la escoba en el mundo y todo el mundo está destruido, lo vamos a ver en Apocalipsis, y hay una necesidad de ordenar todo, de enterrar a millones y millones de muertos y sobre todo construir el nuevo templo, porque recuerda que todo esto, estas marcas proféticas tienen que ir de acuerdo al templo de Israel en función, aún en el milenio, en el reino de Dios en la tierra. Y Ezequiel capítulos 40 al 47 nos hablan de este templo que estará en función cuando el reino mesiánico esté en la tierra. Eso es muy importante tomar en cuenta. Así que estos lapsos especiales que de verdad no sabemos para qué son y solamente los estamos llenando con conjeturas, Dios sí sabe, pero el punto es que nos dice con precisión que hay una agenda divina y se va cumpliendo paso a paso, cada cosa en su lugar. Pero aquí te aviso que también está esta necesidad, ya sea de completar, purificar primero y completar este templo que se habrá construido al inicio de la semana 70, o simplemente se habrá quemado, lo habrán destruido y hay que levantar de nuevo el templo que le he revelado a Ezequiel, del capítulo 40 hasta el 47 de esa profecía. Así es que hay mucha tela que cortar en esto y lamentablemente solo lo sabremos cuando el Señor nos lleve a la gloria. Allí le vamos a preguntar. Tienes que tener en este momento, ya sea tu presentación, la presentación que tienes que bajar, que puedes ver, y en la última lámina hay un gráfico en blanco y negro donde está lleno de rayitas y donde hice un esquema, un bosquejo de la semana 70 de Daniel. Ahora lo vamos a proyectar y quiero que lo veas también acá en este video, pero por favor examínalo con más calma en tu presentación, ¿ya? Déjame hablarte de este gráfico que ahora estás viendo y mostrarte algunas cosas. Esta línea de tiempo corresponde a la semana 70, o sea, ya sabemos, son 7 años. Pero no llega solo a 7 años, sino que tiene que llegar hasta los 45 días finales, o sea, los últimos 1335 días, ¿ya? Eso explica por qué al final está el número 30 y el número 45. Pero te das cuenta que en esta línea de tiempo, el 30 está al principio, está en la mitad y está al final. Al principio y en la mitad está entre paréntesis, porque digo yo, podría estar allí esos 30 días o podrían estar al final. No lo sabemos, en verdad. Si estuvieran al principio, podría corresponder a la famosa batalla de Gog y Magog. O sea, la semana 70 comenzaría con esta situación que nos narró Daniel en el capítulo 11, donde el anticristo derrota a estas coaliciones del norte y del sur y toma el control del Medio Oriente incluido también, ¿no es cierto? Podría ser eso, no estoy seguro. En mi opinión, más bien corresponde a la parte de la mitad,
donde se produce la ruptura del pacto, donde allí, creo yo, hacia el final de la mitad, es donde está esta batalla con la coalición del norte y del sur. O sea, hacia el final, estos 30 días a mí me cuadran mejor. Y allí es donde se produciría la ruptura del pacto, y de allí en adelante entonces se cuentan los 1290 días. ¿Me explico? O sea, 30 días más los 1260. Eso es lo que a mí me cuadra más, entendiendo o tratando de entender la revelación. Lo puse al final también porque podría ser perfectamente que estuvieran al final. Tú ves que la abominación desoladora tiene dos rayitas, ¿verdad? Dos flechas, porque podría podría ocurrir en la mitad de la semana 70 o al final de la semana 70, y tiene que ver con esa traducción que vimos en el versículo 11 del capítulo 12, si se traduce hasta o se traduce y. Así que están estas dos posibilidades. No puedo decirte dónde ocurrirá. Tradicionalmente, y ha sido también mi opinión, ocurre en la mitad de la semana 70, ¿ya? Y a raíz de eso comienza la persecución de los judíos. Pero tal vez la persecución ocurre simplemente por la ruptura del pacto, y hacia el final de la semana 70 es que se produce la abominación. No puedo estar seguro. Lo que sí es seguro es que estos 1260 días finales son la persecución terrible y final sobre Israel, lo que nuestro Señor Jesús llamó la gran tribulación y Jeremías llamó el tiempo de angustia para Jacob, como tú puedes ver al final de este dibujo, en la parte de abajo. Y ese tiempo de 1260 o 1290 concluye con la batalla de Armagedón, que también puede durar algunos días, así que a lo mejor ahí están incluidos esos 30 días, la verdad no se sabe. Pero no hay que confundir las batallas de Gog y Magog, Ezequiel 38 y 39, que en mi opinión ocurren en la primera parte de la semana 70, con la famosa batalla de Armagedón, que ocurre al final de la semana 70, justo antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Como tú ves, hay unas flechas en rojo que marcan el rapto de la iglesia. Y no voy a conversar ahora, porque así que eso quiero verlo en la serie de Apocalipsis. No voy a conversar ahora, solo te digo que el rapto podría estar al inicio de la semana 70, en la mitad o al final. Y hay argumentos para todo ello. Lo que sí creo yo, 100%, es que sí va a haber un rapto de los creyentes de la iglesia. Pero es muy diferente si esto se produce al principio, en la mitad o al final. Y eso vamos a tener que estudiarlo. En la serie sobre revelaciones, que trata sobre los primeros 5 capítulos de Apocalipsis, allí cuando hablé sobre la iglesia de Filadelfia, trabajé el tema del rapto un poco, y te recomiendo que lo puedas ver, lo puedas estudiar antes de comenzar la parte final de Apocalipsis. ¿Te queda claro este cuadro? Espero que sí. Es un bosquejo de la semana 70 mencionada en Daniel capítulo 9, versículo 27. Bueno, sigue estudiando por favor este cuadro, y ahora volvemos, ¿no es cierto? Y sigue estudiándolo en tu presentación para que te quede cada vez más claro. Es un bosquejo de la semana 70 y es importante mantenerlo en perspectiva cuando después estudiemos otras revelaciones del Nuevo Testamento. En el último capítulo de Daniel, capítulo 12, o sea, el versículo 13, se le dice a Daniel que él descansará. O sea, él morirá, volverá al reposo, al polvo de la tierra, y reposará en el Señor. Pero se le asegura que él será parte de los resucitados. Y eso es una cosa muy importante, definitivamente muy importante. Porque en ese minuto de la resurrección de los santos, incluyendo los del Antiguo y del Nuevo Testamento, y por supuesto los mártires también de la época de la tribulación, comienza la era más gloriosa de la humanidad.
una era de paz, de gozo, de promesas cumplidas, una época donde el gobernante del mundo será nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y a esa época gloriosa entrarán los sobrevivientes de la gran tribulación, por supuesto los creyentes. Ningún inconverso entrará al reino del Señor, pero entrarán los sobrevivientes, pero no solo ellos, sino también todos los que resuciten antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Entre ellos se le promete a Daniel. Y en aquella época gloriosa veremos a estos próceres de la fe, a todos los héroes mencionados en Hebreos capítulo 11, a todos los héroes de la fe que conozcamos en la Biblia y específicamente a Daniel. Y yo quisiera ir y darle un abrazo a Daniel por este beneficio que nos hizo, por la inspiración de Dios en su vida, por su consagración, por sus convicciones, por todo lo que hizo. Sin embargo, mis queridos, a pesar de grandes hombres como Daniel y muchos otros que veremos allí y que serán reyes y sacerdotes, igual que nosotros, aunque seamos tan pequeños y picantes, si llegamos a ese minuto, por medio de la fe, también se nos promete ser reyes y sacerdotes junto con Cristo. Así que habrá un montón de reyes y sacerdotes y grandes próceres como Daniel. Pero el más destacado, el más hermoso, el que va a sobresalir y opacar a todo el resto, es el sumo sacerdote de nuestra fe, el Señor Jesucristo, que estará allí de pie, dando la bienvenida a todo el mundo y gobernando en paz, en su reino mesiánico. Y así termina esta revelación del Antiguo Testamento, una revelación gloriosa que nos espera cuando el Señor Jesús regrese. Todavía nos falta por examinar las cosas que Jesús mismo dijo cuando estuvo aquí en la tierra, la que le fue revelado a los apóstoles, especialmente en el Apocalipsis. Así es que no te pierdas esa segunda serie. Amén. Te espero. Padre, gracias por esta tremenda revelación. Perdona mis errores, Señor, perdona cualquier cosa que haya interpretado mal. Bendice a tu pueblo con lo que hemos aprendido, con las convicciones que has puesto en nuestro corazón y sobre todo por el amor que va surgiendo en nosotros hacia ti, que eres Dios de palabra, Dios que cumple y Dios que regresará. Y te decimos junto con tu pueblo en todas las edades y junto con los ángeles, Jesús, Señor, ven pronto, Maranata. Te lo pido en el nombre del que vive y reina, Jesucristo nuestro Señor. Amén.